Hasta ahora, en el primer capítulo hemos visto cómo Nehemías había recibido una mala noticia. Esa mala noticia lo quebrantó de tal forma que estuvo por un buen tiempo en oración, haciendo ayuno, llorando, pero no fue dominado por esos sentimientos de tristeza, sino que los llevó en oración al Señor. Y en su petitorio le decía que por favor, cuando terminábamos el domingo pasado, que Dios le dé gracia a él cuando se presentara delante del rey. Y entonces, ahora Nehemías empieza el capítulo diciendo: sucedió que en el mes de Nisan, antes, como para que estemos más atentos a todo el acontecimiento, he titulado esta predicación, veamos la mano de Dios. Estos acontecimientos que vamos a desarrollar hoy, esta exposición, tiene la intención de poder mostrarles la mano de Dios por sobre todo lo que va pasando en estos versículos. Entonces dice en el versículo 1, los que tienen ahí sus Biblias abiertas, dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Pues continuamos. El mes de Nisan, recuerdan, la semana pasada también hablamos que en nuestro calendario abarcaría más o menos abril y mayo. Y también había dicho que desde que recibió la noticia, esa mala noticia de Jerusalén, habían pasado alrededor de 4 meses a este acontecimiento que estamos leyendo ahora. 4 meses de haberse enterado de las murallas de Jerusalén, del desastre que estaba viviendo el pueblo de Israel. Nehemías estuvo orando todo este tiempo y esperando que Dios le concediera la petición de hallar gracia delante de su rey. Y ahora dice que Nehemías fue convocado, estando yo, dice ahí, ya él vino delante de él. No sabemos bien si es que él, a partir de esos 4 meses, él continuó sirviendo al rey, no lo sabemos, porque también en esa época, cuando tenían algún evento o alguna reunión importante, es que convocaban al rey, así también a la esposa, porque dice que en el relato que la esposa del rey estaba ahí, y no siempre la reina estuvo ahí. Si el rey no la convocaba, la esposa no estaba. Eso lo pueden ver en Esther también, que si la reina no era convocada a la presencia del rey, no podía ir. Entonces, de la misma forma, no sabemos si es que Nehemías ha estado sirviendo durante esos 4 meses al rey, o es que fue convocado, y cuando fue convocado estuvo en estas circunstancias. Pero lo que sí sabemos es que él estuvo orando y esperando en Dios esa oportunidad. Entonces ahora Nehemías es convocado. Y también nosotros aprendimos el domingo pasado que la función del copero era probar el vino que el rey iba a tomar. Eso lo habíamos aprendido, y eso es lo que hace Nehemías. Lo que él hace primeramente probar antes de darle el vino al rey. Pero ese día fue particular para Nehemías. Nehemías mismo confiesa, dice que ese día él estaba triste en el momento de servir al rey. Él estaba muy triste en ese momento. Y cualquiera, yo cuando decía, bueno, pero un día malo lo tiene cualquiera, ¿o no? Pero no delante del rey. Y menos sirviendo al rey. Y ahora van a entender por qué. Versículo 2 dice: me dijo al rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Este rey había notado la tristeza de Nehemías. ¿Por qué el temor de Nehemías? En esa época, hermanos, es bueno tener el contexto para entender el diálogo que Nehemías está teniendo en ese momento. En ese momento, en esa época de la historia, mostrar sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, descontento delante del rey no era correcto.
¿saben qué? Podría terminar en la ejecución de esa persona. Si esta persona terminaba sirviendo al rey con un desgano o con una tristeza en su rostro, podía ser ejecutado. Las personas que servían al rey, aunque tuvieran un mal día o problemas en sus vidas particulares, en el momento de servir al rey, debían mostrar alegría. ¿Por qué? Porque esa era la forma de mostrar el bienestar del gobierno del rey. Porque si mostraban descontento, es como que no estaban contentos con el rey. Posiblemente tenían problemas familiares o cualquier otra cosa. Pero cuando servían al rey, no podían estar en esa condición. Porque el rey lo tomaba personal. Para dar un ejemplo de esto, en Esther 4, 1 y 2, cuando Mardoqueo escucha la noticia de las acechanzas que estaba teniendo Naamán contra el pueblo de Israel, dice en el versículo 4, 1 y 2, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, eran señales de dolor, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Versículo 2 dice: y vino hasta delante de la puerta del rey. Y ahora escuchen: pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio, ropas de luto. No les era permitido entrar a la presencia del rey de esa forma. Es por eso que teme, y ahora nosotros, entendiendo este contexto, podemos entender la situación, el sentimiento que en ese momento Nehemías tuvo, sabiendo el contexto, sabiendo que él no podía presentarse delante del rey con esa cara o con esos gestos o con ese desgano, con esa tristeza. Ahora entendemos cuando Nehemías dice: entonces temí en gran manera. Tuvo temor porque no era lícito presentarse así delante del rey, como también no le era lícito presentarse a Esther sin ser llamado. Pero Dios tenía un propósito. Él podía haber sido ejecutado por ese aspecto. Él no podía presentarse de esa forma. Y cuando estudiaba este contexto, yo quería ahora abrir un paréntesis para ver si esto nos puede dejar algo de enseñanza antes de poder seguir. Cuando estudiaba estos pasajes, meditaba acerca de nosotros. En ese momento nadie podía presentarse delante del rey en amargura. Nadie podía presentarse delante del rey con dolor o tristeza. Y eso me hacía pensar a mí y escudriñar mi corazón y preguntarles a ustedes: ¿cómo es que nosotros venimos, por ejemplo, los domingos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cómo es que venimos nosotros a la reunión? Porque con el rey de Persa, aunque la gente estuviera triste por sus problemas, debía mostrarse alegres delante del rey, contentos con la dirección del rey. Pero a veces pensaba en esto, y a esto también me identifiqué. Venimos porque nos permitimos nosotros venir con tristeza delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esta frase la usaba yo siempre, y posiblemente la tengamos algunos como excusa para venir delante del Señor con todas las tristezas y las amarguras que vienen por la lucha con nuestra carne, con el mundo, y venimos delante del Señor con nuestro pecado, tristes, y decimos: bueno, todos tenemos un mal día, y nos excusamos con eso. Pero Nehemías no respondió así a su rey. Bueno, rey, no siempre voy a estar bien, no siempre un día malo lo tiene cualquiera. Pero no fue la excusa de Nehemías. Todos tenemos un día malo, pero podemos nosotros venir en presencia de nuestro Dios, en presencia de nuestro Rey, como nosotros queramos. ¿Qué es lo que nosotros responderíamos a nuestro Rey, a nuestro Señor, si Él nos preguntara a nosotros: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué le dirían? ¿Qué responderían ustedes?
¿qué responderíamos nosotros si el Señor, conociendo la actitud de nuestro corazón, la actitud de nuestro rostro, le preguntara a ustedes, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué? ¿Tiene motivo de estar tristes? ¿Acaso diría Dios, acaso no cuido yo de las flores del campo? ¿Acaso no cuido de las aves que están ahí por dando vueltas? ¿Acaso no cuido de ellas? ¿Y cuánto más no voy a cuidar de ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Acaso no valéis más vosotros que ellos? ¿Que una flor? ¿Que un ave? No, es que tengo necesidad. ¿Por qué estás triste? ¿Acaso el Señor no va a proveer de tus necesidades? ¿Por qué venir delante del Señor con amargura y con tristeza? Y también pensaba en las respuestas que te podemos tener nosotros en la mente. Alguno puede responder a esto como yo respondería a esto. ¿Qué querés entonces? ¿Que finjamos estar alegres en la iglesia? ¿O que pongamos una carita de emoji, que vengamos con una carita de emoji con la sonrisa así? ¿Eso es lo que estoy procurando yo hacer en esta mañana? Decirles, hermanos, por favor, finjan cuando vengan delante de Dios. Finjan los domingos y muestren una sonrisa fingida y dibújense una sonrisa. ¿Eso es lo que estoy diciendo? No. Pero podríamos pensar eso. Y yo no le estoy diciendo que deben fingir o que deben mostrar una cara de sonrisa. Lo que debemos hacer es reconocer lo que Nehemías en ese momento estaba reconociendo, pero aún mayor nosotros, porque ese rey que estaba delante de él, del cual Nehemías dice, y temía en gran manera, es súbdito, es siervo de nuestro rey de reyes. O sea que nuestro Dios es mucho más poderoso que ese rey que estaba delante de Nehemías. Entonces lo que nosotros debemos hacer no es fingir, lo que tenemos que hacer es reconocer delante de quién estamos y temblar. Debemos conocer que nuestro Dios es amor, es grande en misericordia, es grande en paciencia, pero también es fuego consumidor. Y es por eso que le estoy diciendo, no le estoy pidiendo que finjan, sino que te pido que creas y que seas consciente que estamos en la presencia de nuestro Señor. El Señor prometió estar donde su pueblo estaba, el Señor prometió convocarnos, nosotros estamos acá porque el Rey nos convocó. Todos los domingos el Señor, todas las reuniones que donde su pueblo está congregado en su nombre, ahí está el Señor. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo. Está el Rey de Reyes en este lugar. Entonces, ¿por qué está triste tu rostro? ¿O por qué tu corazón está afligido? ¿O por qué venimos con nuestras cosas de afuera cuando de repente debemos nosotros ver a nuestro Rey? Cuando venimos a la iglesia viendo nuestro dolor, viendo nuestras cosas, nunca vamos a poder ver al Rey. Y debemos ver al Rey cuando venimos al Señor. Sé que tenemos luchas, sé que tenemos debilidades, sé que tenemos problemas, sé que podemos tener muchas cosas. Pero cuando venimos afligidos de afuera, es porque estamos diciendo al Señor, ¿qué pasa que no me cuidas? ¿Qué pasa que no me brindas? Y el Señor te dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Acaso yo no tengo cuidado de cada uno de ustedes? ¿Acaso yo no me intereso, no veo las cosas que ustedes? El problema es que a veces nosotros ahí afuera esperamos cosas que Dios nunca prometió. Dios prometió estar con nosotros. Y eso no quiere decir que no van a tener problemas. Eso no quiere decir que no van a tener aflicciones en donde se muevan. Esto quiere decir que aún en esas circunstancias Dios está ahí y debemos reconocer que la presencia y la mano de Dios está en todas las cosas. Como ayer contaba nuestro hermano Daniel con el tema de la bici. Uno podía decir, como decía Marco, qué suerte que tuviste, porque si te ibas así por ahí te podías accidentar. No, ellos vieron la mano de Dios en ese lugar, con el cuidado. No fue suerte, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. Debemos aprender a reconocer a Dios en todas nuestras circunstancias, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Entonces no les estoy pidiendo que finjan, reconozcan delante de quién están. Y eso, les aseguro, hermanos, que va a quitar toda tristeza, toda amargura. Porque este rey que estaba delante de Nehemías es un hombre, un rey corrupto, es un rey hombre, es un rey mentiroso, es un rey esclavizador, es un rey que no da libertad, sino que esclaviza. Pero nuestro Rey de Reyes es mucho mayor que ese rey.
Es por eso que debemos venir en adoración, debemos venir sabiendo quién está, quién nos ha convocado a su presencia. Es un gozo saber, es ser convocado por nuestro Rey. El Señor nos ha pedido venir, el Señor viene a la comunión con nosotros. El valor de esta iglesia, el valor no es que la tenemos nosotros porque bueno, somos lindos, uno más gordito, otro más feo, otro más alto, otro... No hay valor en nosotros. El valor de la iglesia es que Cristo viene a este lugar. Es que Cristo está entre nosotros. Ese es el valor de la iglesia. Es por eso que quiero leerles este salmo para que nosotros entendamos delante de quién estamos y cuál es la actitud que Dios espera de nosotros. No porque Él nos mande como este rey, tienen que estar y fingir, no. Reconozcan a Dios y van a venir de esta forma. Salmo 100. Y esto debe haber en el corazón de aquel que reconoce a Dios y reconoce a su rey. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿Cómo tenía que servir Nehemías al rey? No con tristeza, con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? ¿Y cómo venimos nosotros cuando nos estamos viendo a nosotros mismos? Venid a su presencia, a verlo a Él, no a nosotros mismos. A verlo a Él. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas como con acción de gracia. ¿Por qué? Después dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué tenemos que fingir alegría? No te está pidiendo que finjas alegría, te está diciendo que reconozcas a Él. ¿Por qué debemos reconocerlo? Versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es por eso que debes venir a tu Rey, a tu Señor, cuando te he convocado con todo lo que decía versículos anteriores. Porque Jehová es bueno, Él nunca te va a dejar. Él prometió estar con vos y lo va a cumplir. Por eso debemos estar alegres. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo que leía nuestro hermano en Juan? Ustedes en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él ya lo venció, entonces ¿cuál es el temor? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando de Dios para que nos gane el temor o las aflicciones? Nuestro Dios es bueno, ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos gozarnos para venir al Señor, para servir al Señor. ¿Saben por qué? Porque sin ser pueblo, ninguno de nosotros, sin ser pueblo, Dios hizo de nosotros su pueblo. Siendo nosotros bastardos, Dios hizo de nosotros sus hijos, por Cristo. Entonces sirvamos con regocijo, con alegría a nuestro Señor y gocémonos delante de nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Cierro paréntesis, volvamos a Nehemías. Versículo 3. Nehemías estaba, dice, temeroso en gran manera, y le dije al rey, para siempre viva el rey. Es como que, no es por usted, rey. O sea, no se preocupe, no, la tristeza que tengo no es por usted. Como que tratando de salir, no era por... Le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Ahora, debemos notar que es evidente que Nehemías, así como no se dejó dominar por los sentimientos de dolor o de tristeza cuando se enteró de la calamidad que había pasado en Jerusalén, de la situación que estaba en Jerusalén, sino que dice que en ese momento fue y oró a Dios. Ahora nosotros debemos notar que también
Ahora Nehemías no se deja dominar por el temor. Dice que yo tuve un gran temor. Y a veces el temor nos paraliza. Y, no sé qué decirle, rey. Pero es evidente que Nehemías, si bien tuvo temor de este hombre, tenía aún mayor temor de Dios, porque ahora le va a confesar la verdad. Él está confesando la verdad de su tristeza, lo que había en su corazón. Nehemías no se dejó dominar por la tristeza. Entonces, y eso me llevaba a ¿qué? A analizar también que muchas veces nosotros podemos ser atemorizados por el temor a hombre. Y es que nosotros ahora debemos aprender a discernir, hermanos, qué es el temor de Dios con respecto al temor de hombre. ¿Por qué? Porque en este momento él temió, dice, él tuvo un sentimiento de temor. Pero cuando no lo paralizó, es porque él tenía un temor de Dios para poder hablar sinceramente delante del rey. ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre temor de hombre y temor de Dios? ¿Alguna ayuda? Por todos los relatos bíblicos, a medida que ustedes escudriñen la palabra, el temor al hombre siempre va a paralizar. No va a dejar que vos obres para Dios o para lo que Él te pide. Si Él te pide vivir de una forma, si Él le pedía a los personajes hacer algo y eran atemorizados por los enemigos, siempre se paralizaban. No les permitía el temor a hombre vivir como Dios quería que vivan. Y esto como una forma de ayuda para nosotros aprender a discernir. Hay muchísimas cosas más, pero algunas pautas para distinguir entre uno y otro. Si hay en nuestras mentes pensamientos de temor de hombre, seguramente vamos a tener este tipo de pensamiento y preguntas en nuestra cabeza. Y es de que debemos estar atentos a esto. Si hago lo que Dios me dice o vivo como Dios me pide, estos pensamientos están. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí mi vecino, mi compañero, mi jefe? ¿Qué va a pensar de mí si yo hago las cosas que Dios me dice que haga? ¿Cómo me van a ver en el trabajo, en la calle? ¿Cómo me van a ver? ¿Como un bicho raro, como un loco? ¿Cómo me van a ver? No voy a hacer esto porque voy a pasar vergüenza. Esos son temores de hombre. Mis amigos o familiares me van a ver o me van a rechazar. O incluso, hermanos, el intento de agradar al otro y buscar su aprobación es temor de hombre. Si hacen lo que hagan en sus casas, con sus hijos, con sus esposos o esposas, si lo hacen solamente para agradar al hombre, para que se vea, que los vea, mi esposa me atiende re bien, o mi esposo, si lo hacen con la intención de agradar a la persona, es temor de hombre. Es temor de hombre. A veces vivimos buscando la aprobación de los amigos, vivimos buscando la aprobación de los hermanos, vivimos buscando la aprobación de papá, de mamá, de esposa e hijos. Eso es temor de hombre. En todos esos pensamientos, ¿nombré a Dios? No. ¿Dónde está Dios ahí? Es temor de hombre, porque veo y busco la aprobación del hombre e incluso mi propia aprobación. Cuando el hombre está metido ahí, es temor de hombre. E incluso cuando nos atemorizan por ciertas cosas, por ser cristiano, no debemos paralizarnos. Los apóstoles dijeron que obedecemos al hombre antes que a Dios. Un ejemplo de esto. Cuando Zorobabel habían ido ya para Jerusalén a reedificar el templo, dice que los enemigos que estaban alrededor fueron y los atemorizaron. ¿Y con qué objetivo? Esdras 4:4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó
para que no edificara el templo. Entonces, en ese contexto nosotros ya lo habíamos leído, por eso traía este ejemplo. Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios los habían atemorizado y por mucho tiempo se paralizó la obra, hasta que tuvieron que venir algunos profetas a decirles: ¿qué están haciendo? ¿Por qué paralizaron la obra de Dios? Por temor a hombre. Pero el temor de Dios, hermanos, la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y siempre va a llevarnos a verlo a Él, a buscar agradarle solo a Él. Ya sea, hermanos, que hagamos o dejemos de hacer cosas, no va a ser por los hombres, va a ser por Dios. Va a ser para buscarlo a Él, agradarlo a Él y buscar la aprobación de Él. Y obviamente eso nos va a llevar a darle gloria solo a Él. Es por eso que Nehemías, a pesar de ese sentimiento de temor al hombre en ese momento, temía más a Dios. Hermanos, él había estado orando por 4 meses pidiendo por ese momento. Y en ese momento no podía paralizarse cuando el rey le dice: ¿por qué estás de esa forma? Ay, tengo miedo, pero no puedo paralizarme porque he estado orando por estos 4 meses para este momento, para aprovechar este momento. Entonces él empieza a hablar verdad. Él empieza a decirle por qué estaba triste. Es como, no sé si alguna vez les ha pasado, pero es como que en una circunstancia, en una situación, en un abrir y cerrar de ojos, te pasa unos pasajes bíblicos en tu cabeza, vas a decir: ay, ¿qué pasó ahí? No es que Dios te habla: no temas. No, simplemente el Señor te habla por su palabra y de tal forma que en ese momento eres animado para poder hacer lo que el Señor te pide. Es como que en ese momento, escuchen esto, ¿por qué Nehemías no se paralizó y pudo decirle lo que estaba pasando en su corazón al rey? Es como si Dios, como Nehemías, hubiese escuchado estas palabras en Isaías 41:10, y esto es todo para todos nosotros. Escuchen lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en ese momento Nehemías tuvo valor para poder decirle la verdad de su situación. Entonces Nehemías tiene el valor que Dios le ha infundido en ese momento para hablar verdad, para decirle lo que Dios había puesto en su corazón a través de esa noticia. Y la respuesta del rey no se dejaría esperar. Versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Por ahí Nehemías podría haber esperado cualquier respuesta, pero no esa oportunidad de poder pedir lo que él quisiera. ¿Qué cosa pides? Y ahora, ¿por qué digo yo que Nehemías estaba pendiente a la mano de Dios y no tanto a lo que estaba pasando ahí? ¿Qué dice después cuando el rey le pide? ¿Qué dice? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No es que le dice el rey: esperen un ratito que voy a orar. No, en ese momento, en ese diálogo, él en su corazón, en su mente está diciendo: es ahora, Señor. Oh, gracias, Dios, porque por esto he estado orando. Él estaba viendo la oportunidad de lo que por 4 meses había estado orando, y ahora el rey le dice: ¿qué cosa pides? Y él en ese momento dice: entonces oré al Dios de los cielos. Oh, gracias, Señor, por este momento. No me esperaba esto, pero confiaba en que Dios iba a hacer la obra en ese momento. Es que por eso que nosotros debemos ver que Nehemías estaba expectante. Él estaba esperando ver y experimentar en ese momento la mano de su Dios, de ese Dios de los cielos. Él estaba expectante. Por eso cuando escuchó la respuesta, dice en ese momento: entonces oré al Dios de los cielos. Él fue a la presencia del rey pensando en Dios. Él habló con el rey pensando en Dios. Él, para dar la respuesta, lo que le va a dar al rey, lo estaba haciendo pensando en la mano de Dios. Y vamos a ver después, más adelante, otro detalle más.
Este Nehemías no está esperando ver que el rey pudiera hacer algo. Él no está ni siquiera confiando en la influencia que él tenía por ser cercano al rey y que podía conseguir cualquier cosa. Hermanos, les he dicho que el copero del rey era de influencia, era importante y aparte era una persona de confianza del rey. Él podría decirle: rey, vos sabés que yo no te miento, vos sabés que todo bien conmigo y yo te quería pedir un favor. No. Él está pensando en Dios en todo momento. Y ahora, mire, escuchen, versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Pregunta: ¿por qué es lo que le pidió al final del capítulo 1 Nehemías? ¿Alguien se acuerda? Que le dé gracia. ¿Delante de quién? Del rey. ¿Y qué dice ahora? Si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Se dan cuenta? Él estaba viendo, estaba experimentando así con el rey la mano misericordiosa de Dios. Lo que había pedido en oración: por favor, dame gracia cuando esté con él. Ahora dice: si he hallado gracia, esa gracia que le he estado pidiendo durante 4 meses, si le he hallado gracia, le pido que me envíe a Judá, para reedificar las murallas de esa ciudad. Este Nehemías sabía que Dios estaba orquestando todo eso en ese momento. Y Dios también ahora nos hace ver que Él había puesto en el corazón de Nehemías el ir a reedificar. Porque Nehemías, estando ahí en Susa, podía haberle pedido al rey: rey, por favor, envía a tus siervos, envía ejércitos a que puedan reedificar el lugar porque está todo destrozado. Lo podía haber hecho. Pero lo que nosotros vemos acá es que Nehemías había dispuesto en su corazón obedecer a su Dios, y lo que estamos viendo nosotros ahora es decir, lo que Nehemías pudo haber dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dice: envíeme, rey, yo iré y edificaré las murallas. Entonces el rey, versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Así que, hermanos, ahí podemos ver la mano del Señor dándole esa gracia que él había pedido. Es por eso que no debemos confiar en nuestras habilidades. No debemos confiar en lo que nosotros podemos hacer. Debemos pedirle gracia para vivir al Señor. Donde nosotros nos movamos, necesitamos la gracia de nuestro Señor. La gracia. Y no es solamente decir: Señor, por favor, dame gracia en el trabajo, dame gracia con mis hijos, dame gracia con mi esposa, por favor. Y después vivir desatento a ver si... Y después no me importa a ver si... No, Nehemías pidió, pero estuvo atento sus ojos para ver: Señor, tú me estás dando gracia en este momento. Tú me estás respondiendo la oración. Él estaba atento, sus ojos estaban atentos, todo su ser estaba atento para ver la mano de Dios actuar, todo el tiempo. A veces tenemos esa costumbre: Señor, haz esto, haz aquello, y después no estamos atentos a ver si el Señor, expectantes, a ver que el Señor cumpla o haga lo que le hemos pedido, por su amor y su misericordia. Pidan gracia, pero estén atentos a la gracia del Señor. Versículo 7. Además, dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Sab, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para
para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me parece que estás pidiendo demasiado ya, Nehemías. Se te está yendo la mano. Pero el Señor había puesto eso en el corazón. ¿Y saben por qué? Cuando estudiamos Esdras sabíamos que el recorrido, ya el domingo que viene vamos a ver cuánto llevaba el recorrido. En ese momento no tenían avión como para ir, listo, en 2 horas estaban ahí. Tenía un trayecto y el trayecto que llevaba a Jerusalén era peligroso. Peligroso. Entonces, es por eso que Nehemías le pide al rey que le pueda dar cartas para que cuando pase por los distintos lugares sepan que el rey lo estaba enviando. Para que pueda ser franqueado, dice, para que le puedan abrir el paso, porque no era tan fácil como uno podría pensar, porque uno va leyendo y al no saber un poco de la historia uno puede decir, bueno, fue re fácil. No fue fácil. No era fácil y es por eso que él se está adelantando a los acontecimientos. Y también le pide que pudiera darle una carta para Asaf, el guarda del bosque, ¿para qué? Para que tenga provisión, madera. Uno puede decir, bueno, Nehemías, ¿por qué no confías en Dios? Él va a proveer. Sí, Él va a proveer. Y Él proveyó. ¿Sí? Pero a veces el Señor provee de una forma y a veces el Señor provee de otra forma. Pero el Señor provee. Lo que la iglesia, lo que nuestras vidas necesiten para reconstruir lo que tengamos que reconstruir, el Señor provee. Ahora, ¿cómo termina el versículo 8? Y me concedió el rey, porque le caía bien y era bueno delante de él, era fiel sirviéndole, yo le probaba la comida y le tomaba el vino y él confiaba en mí, por eso me proveyó y me dio todo lo que quería. Leamos, por favor. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué logró la respuesta positiva del rey? La mano de Dios. En ningún momento Nehemías está confiando en su habilidad. En ningún momento Nehemías está confiando en el rey. Él está confiando en su Dios. Es por eso que él está expectante. Otra vez les digo, hermanos, estén expectantes, porque Dios quiere que nosotros experimentemos su presencia. Él quiere que nosotros estemos expectantes, porque no es un Dios que está lejano, está cercano a nosotros. Él está todos los días, todo el tiempo con nosotros. Y es por eso que nosotros debemos estar expectantes, para poder vivir, experimentar la mano de Dios en el cotidiano vivir. Debemos experimentarlo, de otra forma va a ser un cuento. De otra forma va a decir, no, porque viste que Ale dijo que Dios cuida. No, vos experimenté el cuidado de Dios. No, viste que los hermanos dijeron que Dios es bueno. Experimenten la bondad de Dios. No, viste que los hermanos dicen que el Señor provee. Ustedes ven la provisión de Dios en sus vidas. Y si no la están viendo, hay algo que se están perdiendo. Porque Dios sí lo está haciendo. Entonces, veamos la mano de Dios en todo lo que vivamos y en todo lo que podamos hacer. Y aún nos vamos a gozar por esta respuesta que el rey le dio. Dice, y le concedió al rey, bien, lograste tu objetivo, Nehemías. No, fue la mano de Dios sobre mí, dice Nehemías. Debemos aprender a gozarnos que la mano de Dios está sobre sus hijos. Debemos gozarnos de saber que Dios está proveyendo y cuidando y llevando en el objetivo lo que Él se propuso hacer. Nehemías solamente era un instrumento. ¿Sí? Dios había propuesto cumplir su promesa de reedificar Jerusalén. Y ahora Nehemías será parte de eso. Pero por último, no quiero que pasemos por alto algo muy importante, que también puede ayudarnos a escudriñar nuestros corazones. Nehemías atribuye todo lo que había logrado hasta ese momento a la mano de Dios. Pero no pasemos por alto algo. Nehemías había dispuesto en su corazón ir a Jerusalén a reedificar,
Dios está encaminando, está orquestando todo como para que eso sea así. Y tiene buena respuesta. Bien. Buenísimo, gracias Dios. Gracias Dios, porque Él hizo eso. Pero ¿saben qué meditaba sobre esto? ¿Qué implicaba para Nehemías esa respuesta favorable del rey? ¿Qué implicaba? ¿Qué es lo que Nehemías iba a perder por esa respuesta positiva del rey y la mano de Dios sobre él? ¿Saben qué? Yo me ponía a pensar en esto porque más que todo por ahí me llevó el Señor para meditar en nuestro contexto o en nuestros pensamientos. Hermanos, cuando Nehemías decide o dispone su corazón ir a Jerusalén, en ese momento, en ese preciso momento de que al Señor le dice, heme aquí, envíame a mí, Él está dejando sus comodidades, Él está dejando su vida, Él va a dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento. Hermanos, lean el contexto, lean la historia y van a ver que el copero del rey no era alguien que vivía en una chocita por ahí. Él tenía todas las comodidades, él estaba cómodo, él estaba bien, él tenía amistades, él era influyente, posiblemente hasta le pedían consejos y todo. Era una persona que no tenía ningún problema. Es como decir hoy, estamos al lado del más rico del mundo y ante eso uno puede decir, bueno, los ricos, ¿qué problema pueden tener? Él estaba dejando todo en ese momento. Heme aquí, envíame rey y reedificaré las murallas. Está diciendo, yo dejaré de vivir lo que estaba viviendo hasta ese momento. Para él implicaba salir de su zona de comodidad. Para él implicaba todo eso, dejar los tesoros, las buenas vestiduras, los privilegios de estar cerca del rey. Dejar de confiar en sus influencias, todo lo dejaba. Hermanos, debemos pensar en esto. Él no lo tenía que hacer. Como les dije, él podría haber buscado otra estrategia y enviar a otros. Pero él, por amor a su Dios y por amor al pueblo, porque sus raíces estaban ahí, su amor estaba por el pueblo de Dios y por su Dios, él dispone, por amor a ellos, por amor a su Dios, dispone su vida, porque él no sabía si él volvería de ahí o no. Nehemías le da un tiempo de regreso, pero él podía darle la certeza de que él podía volver de ese lugar. Podría haber pasado cualquier cosa en el camino. Él deja todo para llevar adelante la obra que Dios estaba poniendo delante de él. Y a veces cuando hablamos de dejar todo, cuando uno dice, no, mi hermano, tenés que dejar esto, tenés que dejar aquello, pareciera o sonara como una pérdida. Es como decir, tengo esto y tengo todas estas cosas que ahora valoro, y yo te digo, hermano, tienen que dejar eso. Ay, pero no puedo perder eso. Hermanos, dejar de vivir para nosotros y vivir para Dios no es pérdida, es ganancia. Dejar todas las cosas que el mundo te ofrece no es pérdida, es ganancia. Porque lo que el mundo ofrece, lo que muchas veces nuestra carne quiere, todo eso es pasajero. Pero lo que Dios te da es eterno. No es pérdida, es ganancia. Posiblemente nosotros atesoremos más las cosas del mundo. Celulares, televisores y esto y aquello, y estamos cómodos ahí. Tenemos una buena familia, tenemos nuestros hijos, todo, y atesoremos todas esas cosas. Pero Dios es mejor que cualquier otra cosa. Obedecerlo a Él es mejor y no es pérdida, es ganancia. Dejarlo todo es ganancia, hermanos. Cuando el Señor nos pide vivir para Él y desechar, dice, despojaos del viejo hombre con sus acechanzas, con sus malos deseos y revestidos del nuevo. Ay, pero tengo que dejar. No sufran, gócense porque el Señor los está llevando a vivir para Él y para su gloria. Dejarlo todo no es pérdida, dejarlo todo es ganancia. Abraham le creyó a Dios y dice que el Señor le hizo, vete de tu parentela.
¿A dónde? Tú vete y yo te mostraré lo que tengo. Y él se fue. Él dejó toda su vida ahí atrás. Él dejó todo en ese momento, sin saber lo que le esperaba adelante, pero simplemente confió en Dios. Vean la historia. ¿Fue mejor o fue peor? Dejar la vida que llevaba hasta ese momento Abraham iba a terminar ahí. Pero Dios, después de que él sale, dice: yo haré con vos una gran nación. Cuenta las estrellas, cuenta los granos de arena, así será tu descendencia. Acá no ibas a tener nada, conmigo vas a tener todo. Y no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de bien económico, porque con Dios siempre es mejor. Moisés, otro. Moisés había nacido en una familia hebrea, pero fue criado en el palacio con la hija de Faraón. Él tenía de todas las formas también todas las comodidades, él tenía todo lo que él quisiera, pero le creyó a Dios también. Y escuchen lo que dice Hebreos 11, 24 a 25. Solamente son 2 ejemplos que estoy trayendo. Lean la Biblia, van a ver que todo siempre es lo mismo. Dice: por la fe Moisés por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, no quiso ser llamado hijo de Faraón. Escogiendo antes, escuchen, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar. ¿Qué escogió? Ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Ay, pero ¿por qué? Es una pérdida. Como que él despreció todo eso. Despreció ser llamado hijo de Faraón. Ese es un renombre. Es muy importante. Él deja eso. Dice ahí, todos los deleites temporales del pecado. Él podía deleitarse con todo lo que él quisiera. Pero él también rechaza eso. Lean un versículo más. Versículo 26. 11:26 dice esto. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Por qué pudo rechazar todos los deleites del pecado que le ofrecían el estar en esa posición? 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía la mirada en el galardón, en saber que le convenía a él mejor tener las riquezas que Cristo ofrecía, y aún los padecimientos en Cristo para él era ganancia. Para los apóstoles el ser vituperado, el ser perseguido, el ser golpeado por Cristo, por el dar testimonio, decía: wow, ellos se gozaban, decían: nos gozamos de estar siendo rechazados como nuestro Señor es rechazado. Nos gozamos de poder participar en las aflicciones que nuestro Señor ha participado. Ellos se gozaban de todas esas cosas, esperando que el galardón. ¿Y para qué hago todo esto? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo que Nehemías tuvo que dejar todo en el momento que dijo al rey: envíame a mí? Porque en nuestros días hay muchas cosas que han cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, y Dios también sigue siendo el mismo. Pero nuestra cultura, así como ha pasado en el tiempo, nos engaña y nos miente, y nuestra carne muchas veces compra lo que nos venden. Y es por eso que debo preguntarles, entendiendo esto, ¿por qué siguen a Dios? Es una pregunta para que se lo hagan. Vayan a sus casas después y pregúntense a ustedes mismos: ¿por qué sigo a Dios? ¿O por qué creo ser seguidor de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué están esperando de Dios? Y eso no lo sé yo, lo saben ustedes.
y lo sabe Dios. ¿Qué es lo que están esperando de Cristo? ¿Seguimos a Dios por las cosas terrenales o por las celestiales? ¿Qué estamos buscando de Dios? ¿Que nos dé una buena familia? ¿Que nos dé hijos? ¿Que la pasemos bien en esta tierra? ¿Que tengamos de cada tantos días de vacaciones? ¿Que podamos salir y comprar todo lo que nosotros queremos? Porque Dios es bueno y Él nos provee de todas las... Sí, Dios es bueno y nos provee de todas las cosas, pero ¿qué es lo que está buscando tu corazón? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Saben por qué pregunto estas cosas? Porque podemos ser fácilmente engañados, hermanos. Podemos ser tentados por la cultura de nuestros días, que la mercadotecnia te entra por los ojos. Todo el tiempo te están vendiendo cosas, y a veces nos afanamos más por conseguir esas cosas que estar afanados por las cosas de Dios. ¿Por qué digo estas cosas? Porque el evangelio de la prosperidad ha cambiado todo límite. ¿Por qué? Porque las personas que vienen por el evangelio de prosperidad en muchos lugares no vienen a Dios porque Dios es quien es Él, o por Cristo, por su salvación. Ellos vienen para poder tener beneficios en este mundo. Ustedes son hijos del Rey. Ustedes no pueden estar en pobreza. Nosotros somos hijos del Rey. Somos reyes y sacerdotes. Ustedes tienen que tener casas, carros de último modelo. Ustedes tienen que tener riquezas, tienen que ser empresarios. ¿Qué es eso de que están viviendo ahí con lo poco que tienen? Eso es tener poca fe. Encima les hacen sentir culpables. Que si no logran objetivos altos, no tienen fe. Como ayer decía un hermano, porque el que tiene una fe como un grano de la semilla de mostaza va a lograr todo lo que necesite o lo que quiera. Eso es el evangelio de la prosperidad, y hoy ha permeado toda nuestra cultura. O incluso aquellos predicadores que enseñan que la Biblia está centrada en el hombre. Es todo para el hombre. Es para todo, para tu beneficio. Es todo para vos, es todo para vos. No, es para Dios. Por Él y para Él son todas las cosas. La Biblia no es hombre-céntrica, es Cristo-céntrica. Podemos ser tentados, hermanos. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿por qué sigo a Dios? ¿Por qué me uno a Cristo? ¿Por qué me uno a la iglesia? Podemos ser tan fácil tentados que podemos estar orando y pidiendo a Dios. ¿Saben qué nosotros podemos pedir a Dios? Ser igual que Nehemías o estar en el lugar de Nehemías. Pero ¿saben para qué? No para dejarlo todo y obedecer y trabajar para Dios, sino más bien para estar en la posición que Nehemías estaba. Él dejó su posición para hacer las cosas de Dios. Pero podemos nosotros estar orando, Señor, hazme como Nehemías, pero pensando en los beneficios que él tenía estando cerca del rey. Yo quisiera ser importante, ser influyente, tener las riquezas y un buen pasar para estar cómodos y felices con buenas familias, amigos, sin tener ningún problema con nadie y con nada. ¿Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros pedimos al Señor? Hermanos, espiritualmente, las murallas de nuestra ciudad están caídas. La sociedad está sin valores, sus puertas están caídas, derribadas, quemadas a fuego. Espiritualmente, hermanos, la juventud se está destruyendo sus vidas. Se están destruyendo y piensan que están bien. Los padres ajenos a las cosas de sus hijos, ajenos, sin importarles, le importa solamente, están centrados en ellos nada más. Hombres y mujeres revolcándose en todos los vicios habidos y por haber, destruyéndose todo. No solamente eso, también podemos ver gente que va a congregaciones diciendo ser cristianos, pero que viven una vida peor incluso que los que están afuera. Predicadores que no se someten a Dios ni a su palabra.
y podemos ver todas esas cosas derrumbándose. Y podríamos estar toda la mañana diciendo una y otra cosa, pero ¿cuántos de nosotros podríamos disponer nuestro corazón y poder decir, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí? Y no les estoy diciendo, hermanos, que vayan y sean revolucionarios, y no, donde se muevan, hermanos, donde se muevan en sus casas, sean padres influyentes con sus hijos, sean madres que puedan guiar a sus hijos a la fe cristiana, en sus trabajos. Puedan ustedes confesar a Cristo, no solamente con un buen comportamiento, porque lo deben tener, porque es el testimonio que damos, pero también hablando de las cosas del reino. ¿Cuántos de nosotros puede decir, como Nehemías dijo, heme aquí, Señor? Eso se va a significar salir de tu comodidad. Eso significa dejar de vivir como has estado viviendo. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo en tu vida. Para que pueda verse Cristo en tu vida y glorificar al Padre por medio de la vida que vos estás llevando. Tu familia refleja a Dios. Tu vida refleja a Dios. Y cómo nosotros reflejemos a Dios va a dar que hablar. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decirle al Señor con este corazón que tuvo Nehemías, Señor, no me importan las cosas del mundo, no me importan las cosas que me ofrece este reino, sino que me someto a ti en obediencia y voy a hacer lo que tú me pides? Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, hermanos, porque el Señor en este tiempo, de alguna manera puedo entender que necesita que su iglesia despierte, hermanos. Debemos salir de nuestra comodidad, debemos ser esos hombres que realmente anhelan y están pendientes por las cosas que Dios hace. No por lo que nosotros hagamos, es por lo que Dios va a hacer por medio de nosotros. Pero debemos vivir expectantes. No quiere decir que no debemos orar. Nehemías oró, pero también actuó. Oren, pídanle valor al Señor, pídanle gracia al Señor, pero después vayan y vivan y pidan y vean la obra que Dios va a hacer a través de toda la iglesia y en nuestras vidas en donde estemos. Como les dije, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Cristo, de seguirlo a Él, obedecerlo a Él, dejando todos los deseos mundanos para darle la gloria a Él. Dejar todo no es pérdida, es ganancia. Y hermanos, les ruego otra vez, no lo hagan porque Alejandro les dice o porque los hermanos dicen que debemos dejar todo. No, háganlo con gozo, con el Señor, porque no hay otro tesoro más grande que estar con Cristo Jesús. Todo lo que tenía antes, dijo Pablo, lo considero como pérdida, lo tomo como pérdida, no me importa lo que tenía antes, porque he conocido algo mucho más valioso. Es mi Cristo y tu Cristo. Y ese Cristo debe movernos, ese Cristo debe apasionarnos, ese Cristo debe abrir tu boca, ese Cristo debe transformar tu vida. No lo hagan por el hombre, háganlo por Dios. Y con esto termino para nosotros los hermanos. No fue solamente Nehemías, no fue solamente Abraham, no fue solamente Moisés y todos los personajes que podemos tener en la Biblia. Tenemos aún un mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, si no hay esto en ustedes, deben escudriñar sus corazones, porque esto tiene que haber en el corazón del cristiano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, estando ahí en su trono, estando ahí al lado de Dios Padre con una comunión perfecta, Él no tenía que haber hecho nada. Él podía ser feliz igual, Él podía seguir siendo Dios igual, Él podía ser Él mismo igual, no necesitaba más nada. Pero ¿qué es lo que hizo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿A qué nos aferramos en este mundo? ¿A qué se aferran? ¿Qué es lo que tienen ahí como algo más valioso que nuestro Señor Jesucristo? Deséchenlo. Aférrense a nuestro Señor Jesucristo. Imitémoslo a Él. Vivamos como Él. Desechemos las cosas. No tengamos por tesoro lo que no es tesoro. Hermanos, les está mintiendo. Les está mintiendo. Niños, jóvenes, el mundo les está mintiendo. Les está mintiendo. Tu carne te miente. Te miente. Créanle a Dios. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo y vamos a hallar paz para nuestras almas. Así lo ha prometido Él. Así que, hermanos, esta es la encomienda. Escudriñen sus corazones y gócense de saber que ahora son pueblo, hijos de Dios, escogidos por Dios, llamados por Dios, perdonados por Dios, pero ahora en oración pídanle gracia al Señor para vivir en un mundo oscuro, pero también actúen en ese mundo oscuro. Hablen de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, aquellos que todavía no creen en el Evangelio, todavía aquellos que resisten unirse a Cristo, yo necesito también preguntarles, así como nosotros nos preguntamos. Si todavía no has puesto tu fe en Cristo, quiero preguntarte algo, porque tienes que tener convicción de esto. ¿Para qué murió Cristo y dejó su trono? ¿Cuál fue su propósito de morir? Como les dije, Él no tenía que haber hecho nada. Pero ¿cuál fue el propósito de salir de su gloria, de su trono, venir a la tierra y morir? ¿Cuál fue el propósito? Salvarte. Porque no había salvación que puedas recibir fuera de Él. Él dejó todo para venir y salvarte. Él murió en esa cruz para que vos puedas tener salvación. Él derramó su sangre para que pudieras ser perdonado tus pecados y limpiados de toda maldad. Él murió ahí, tomando tu lugar. ¿Y saben qué? Como dije al principio, Él todavía sigue buscando. Él todavía sigue llamando. Pero también debo decirte que no te busca porque seas el más lindo, la más linda, la más buena y mejor que sea mejor de los que están allá afuera. No, ¿sabes por qué Él te busca? ¿Sabes por qué Él te llama? Él lo dice así, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si no has confiado en Cristo, debes saber esto. Eres un pecador. El pecado está en vos. Eres un pecador, por eso incluso te animas a desechar a Cristo, te animas a rehusar venir a Cristo. Por eso te dije, Él no te está buscando porque seas mejor que otros, o seas el más lindo, o la más linda, o el más fuerte, o el más débil. Él te busca porque eres pecador, porque no tienes otra salvación, porque no tienes otra esperanza, porque no tienes otra salida. Él te busca para salvarte. Eres pecador y debes arrepentirte. Eres alguien que espera la condenación eterna. Debes venir a Cristo para tener vida eterna. Ven a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe, y vos mismo vas a comprobar que la mano de Dios ha estado obrando para traerte a este lugar, escuchar su evangelio, y vas a poder experimentar la mano de Dios de ahora en adelante hasta que Él venga. Crean en Cristo, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que aunque muera, vivirá. Vamos a experimentar la mano de Dios. Ustedes saben muy bien que no voy a llamar a nadie acá adelante. No lo voy a hacer. Y no estoy manipulando la palabra de Dios. Lo que sí les estoy diciendo, vayan o estén ahí en sus lugares. Pónganse a cuentas con Dios. Hermanos, ahí en sus lugares o en sus casas, mediten en lo que han escuchado y su corazón pueda ser guiado por el Espíritu Santo y decir, heme aquí, Señor. Yo sé que soy débil, yo sé que tengo muchas falencias, no te veas a vos cuando digas, heme aquí, porque Nehemías no lo podía hacer. Él no confió en sus habilidades, él confió en Dios.
Ustedes no lo pueden hacer. No es con sus fuerzas, es con su espíritu. Si dicen heme aquí, no es confiando en ustedes, es confiando en Dios, en lo que Él puede hacer. Nosotros no somos capaces, pero Dios puede capacitarlos. Debemos depender de Él, solamente de Él, y veremos la gloria de Dios actuar en nuestras vidas, hermanos. Vamos a poder ver y disfrutar de la mano de Dios en nuestras vidas. Dios empezó su obra en Jerusalén con Zorobabel, luego lo continuó con el sacerdote Esdras y ahora va a usar a Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén. Nadie va a arruinar los propósitos de Dios.